vamos a encontrar una rama que se desprende de ellos que se llama JSTL. Y ya les voy a decir cuál ha sido la motivación de que esto haya evolucionado hacia acá. Recuerden que en el caso de los servlets, nosotros ya les decía, acá tenemos HTML generado dentro de una clase. ¿Sí? En JCP, ¿qué tenemos? Ya tenemos HTML con inyección de Java. ¿Sí? Cada vez más la preocupación fue yendo hacia el lado de sacar las clases Java o el código Java de lo que tenía que ver o lo que tiene que ver con la vista, y que en la vista se generen códigos, inyecciones, scripts que estén más cercanos a los lenguajes HTML y XML. ¿Sí? Esa ha sido la preocupación y la evolución de los lenguajes Java enfocados hacia la web. Entonces, en el primero dependíamos de una clase para poder mostrar dinámicamente los recursos web. En el segundo ya no dependíamos de una clase, pero sí teníamos que meter código Java. ¿Sí? En este tercero, en JSTL, ya vamos a reducir mucho más ese código Java que vamos a incluir. Va a ser casi que mínimo. Acá. Y vamos a aumentar o a basarnos en tags. ¿Sí? ¿Qué más vamos a trabajar? Son tags. Pero exactamente es algo muy parecido a lo que pasaba aquí entre servlets y JCP. Aquí va a pasar lo mismo. Simplemente es otra forma de hacerlo, pero por debajo se está generando lo mismo. ¿Sí? O sea, otra forma de trabajar, pero al final no dejan de ser JSP. ¿Sí? Como les digo, es una programación que va a estar más basada en tags. Entonces yo les digo que va a estar basada en tags. ¿Va a estar basada en qué? En etiquetas, así como las que tenemos en HTML, que por ejemplo tenemos la etiqueta input. ¿Sí? Nosotros acá vamos a tener etiquetas que nos van a permitir ya no solamente generar código HTML, sino que estas etiquetas van a tener sentencias de control dentro de las sentencias de control que tenemos, por ejemplo, if, while, ¿sí? For, ¿sí? Vamos a tener definición de variables, y ya en librerías más específicas o más especializadas del tema de JSPL tendremos temas como manejo de archivos XML y como la conexión a una base de datos. Entonces se fue especificando mucho ese manejo, pero ojo a lo que les digo, todo esto en la capa de la vista. El controlador y el modelo siguen estando donde siguen siendo de Java, siguen siendo 100% Java, ¿sí? O sea, siguen siendo clases. La vista es la que vamos a ir llevando hacia esta forma de trabajo. Vamos a tratar de hacer 99% etiquetas y 1% código JSP. ¿Sí? Eso es lo que va a pasar cuando empecemos a mirar JSTL.
Entonces, les cuento un poquito de marco teórico. Bueno, esto no se da desde el inicio con JCP. Les digo, es una evolución de JCP hacia esta forma de trabajo. Se da desde JCP 2.1. Las versiones atrás no soportan JCTL. ¿Sí? ¿Qué significa JCTL? Java Standard Tag Library. ¿Sí? La librería estándar de manejo de tags para Java. Al igual que JCP, está basado en scripting, o sea, inyección de código. ¿Qué va a pasar? Va a ser muy parecido a JCP, en el sentido de que nosotros vamos a estar intercalando código JSTL con código HTML, así como lo estamos haciendo con JCP. Les recuerdo cuando, por ejemplo, hacemos un for, ¿sí? Hacemos ese for en JSP, pero dentro estamos generando ¿qué? HTML. Acá va a pasar lo mismo, solo que ese for ya no va a estar escrito en una sintaxis Java, sino va a estar escrito en una sintaxis JSTL. ¿Sí? Va a ser un tag, ya no va a ser código Java. Para su utilización, una sintaxis sencilla, y es que los bloques los tenemos que incluir en pesos llaves para la evaluación de las expresiones. ¿Sí? Las expresiones dentro de los tags. Pesos llaves. Y ahí es donde vamos a evaluar las expresiones. O sea, este peso llave expresión es el equivalente a, ¿cuál es el bloque de expresión en JCP? El que tiene el igual. Esto es equivalente a esto. ¿Sí? O sea, el pesos llaves es equivalente a el bloque de expresión JCP. ¿Cómo? No, esto es para decir que es una expresión. Aquí también. Aquí. ¿Sí? ¿Sí? Pero aquí sí hay un cambio en la manera en la que se piensa la aplicación. ¿Por qué? Vamos a volver a nuestro dibujo inicial del principio de los tiempos. Nuestro Génesis. Un cliente y hay un servidor. ¿Cierto? El dibujo canzón del curso. Si estamos hablando de servers y de JCPs, todo lo que se haga se recuerda a través. Ya no, a menos de que yo guarde los datos, lo que está por encima de todo esto. Son de las aplicaciones. ¿Sí? Como esa solo de pues, y a este lo manejamos. Pero hay dos más. O el alcance de página. ¿Y a qué se refiere? ¿Ustedes recuerdan cuando nosotros hemos hecho los ejercicios donde se envía un formulario, pero el formulario vuelve a la misma página? O sea, no le hemos colocado
un action a ese formulario y él vuelve a la misma página. Bueno, en el caso del request, al irse esos datos y volver, igual los datos no se recuerdan para la segunda vez que se muestra la página, porque es un request nuevo, ¿cierto? Para el alcance de página o para el page scope, él al darse cuenta que la URL no ha cambiado, es como si los datos se mantuvieran en sesión mientras la URL no cambie. Entonces, si yo hago que el refrescamiento de la página, que el envío de los datos sea a la misma página, esa URL no ha cambiado. Entonces, por decirlo así, es como si él en ese momento guardara los datos en sesión hasta tanto la URL ya no fuese igual a la anterior. Sí es claro el ejemplo de, para entender el... No. Más allá, no. Siempre va a haber un request y un response, siempre. Lo que pasa es que recuerde que nuestro request y nuestro response, al generarse el response, los datos son olvidados. ¿Sí? O sea, ya para el siguiente request, los datos no están ahí. Los mismos datos que usted generó en el primer request, se generan unos datos nuevos para el request. ¿Sí? Pero si el alcance de página o el page, si la URL no cambia. Hola Humberto, ¿cómo te va? Aló. You are currently the only person in this conference. Sí, ya sé que hay alguien, pero ¿dónde está? Ay, Johan. Hola Johan. Está sin nada. Entonces, les decía, mientras la URL no se modifique, es como si los datos que usted esté enviando a través de esos requests y de esos response no van a perderse o van a poder ser recordados, porque el alcance de página a lo que se refiere es que mientras la página no cambie, los datos se van a recordar, que es lo que no pasa cuando es un alcance de request. El alcance de request simplemente vive aquí y aquí, pero si vuelve a incluso a la misma página, los datos se olvidan. ¿Sí? Cambio, si está en page, va y vuelve, pero antes de volver se da cuenta que este response se va a generar como un request a la misma página, y lo que hace es recordar los datos, o sea, como los datos se montaran en sesión, sí, como los datos se recordaran en la sesión. ¿Sí? Buenas noches, Johan, ¿cómo te va? Bueno, ¿ahí me escucha perfectamente? Listo, vale. Empezamos hace como 5 o 10 minuticos, así que no nos ha perdido mucho todavía. Dígame. La página ya los tiene, exactamente. Mientras yo no me salga de la URL. O sea, si yo estoy en el index y vuelvo al index, sí. Pero si estoy en el index y me voy a ver carrito, ya los datos se me pierden porque la URL cambió. ¿Sí? Ahí tendría que entonces buscar la manera de guardarlos diferentemente. Por ejemplo, guardarlos en la sesión. ¿Sí? Entonces, ojo. Solo cuando la URL no cambie. Porque ahí viene un escenario que nosotros hemos utilizado mucho con el tema del controlador. ¿Qué pasaría si yo voy al servlet? Va al servlet, él guarda y me devuelve acá. ¿Qué pasaría ahí? ¿Será que se seguirán manteniendo los datos? No, porque este servlet es otro request, ¿sí? Sino que aquí hay request. Entonces hay un request de por medio que me hace perder el alcance de página. ¿Sí?
está generándole incluso un proceso aparte. ¿Sí? Listo. Entonces, ese es el de página. Y hay otro que es el de aplicación. El de aplicación es un 90% el de sesión. ¿Por qué? Voy a explicar. ¿Qué es una sesión de trabajo? ¿Qué les dije yo que era una sesión de trabajo? Es mientras usted está dentro de su navegador, en su máquina, trabajando, los datos se mantienen en sesión a menos de que ocurran dos cosas, que cierre el navegador o le dé al botón cerrar sesión que generalmente tienen las páginas, ¿cierto? Pero puede ocurrir, y yo me imagino que a ustedes les ha ocurrido, que sin darle cerrar sesión se han salido del correo, se fueron al tiempo.com, leyeron una noticia y se acordaron que les faltó leer un correo, volvieron a darle gmail.com y ¡pum! Vuelve y les abre de una vez, ¿sí? En ese caso la sesión sigue abierta porque la sesión es del navegador. Como usted nunca cerró sesión y nunca cerró el navegador y no pasaron los n minutos que tenga configurada esa sesión, ¿sí? A usted la sesión le va a quedar abierta. En el caso de aplicación, les digo que es un 90% el de sesión, porque tiene ese mismo funcionamiento, solo que si usted se sale del URL pattern de la página, del content root, perdón, del URL pattern, no, del content root. ¿Sí recuerdan qué es el content root? La ruta de contexto de la página, ¿sí? Como la base de la página. Ya les voy a mostrar qué sería el content root de nuestra aplicación, de la que hicimos ayer. Por ejemplo, aquí no me va a abrir, porque todavía tengo el servidor abajo, pero el content root del proyecto que teníamos ayer es esto que está acá. ¿Recuerdan que yo les hice esa explicación varias veces? Localhost, que es el host o la IP de la máquina, el puerto y el nombre del proyecto. De ahí en adelante es que aparecen los recursos que están dentro. Entonces, por ejemplo, está el crear equipos JCP, estaría el actualizar equipos JCP. O sea, todas las páginas que estén dentro, ¿sí?, hacen parte del content root del Liga Fútbol, ¿sí? A eso es a lo que me refiero. Mientras usted esté dentro de esto y lo que esté cambiando acá será los recursos de esa misma aplicación, usted está en un scope de aplicación, o sea, todo se está recordando, todo lo que haga se está recordando. Si lo que hace usted es salirse de ahí e irse al tiempo.com, ya esa sesión automáticamente se muere, ¿sí? Sí es claro la diferencia con sesión. Con sesión yo puedo, mientras no haya cerrado el navegador, yo puedo moverme entre otros sitios y vuelvo y todavía está la sesión abierta, ¿sí? En cambio con aplicación, si yo estoy dentro de la aplicación, bien, está recordándolo todo. Pero si me salgo de la aplicación, o sea, me voy a otra aplicación web, ya se olvida de todo lo que pasó, ¿sí? Esa es la diferencia, por eso les digo que es un 90% de eso. Funciona muy parecido, ¿vale? En el caso de lo que nosotros vamos a hacer con JSTL, con el request scope, vamos a trabajar perfectamente. ¿Sí? Vamos a trabajar acá. Vamos a encontrar esto. ¿Sí? Entonces vamos a trabajar con el page scope. Vamos a trabajar con el page scope, con el alcance de página. Con este vamos a trabajar perfectamente. ¿Sí? Bien. Las sesiones, las páginas que tenía abiertas. Ajá. Ya usted tiene esa respuesta con lo que hemos visto. ¿Por qué pasa eso? ¿Sesiones o cookies? Son cookies. ¿Sí? ¿Cómo? Sí, claro. Sí. Es que, ojo,
Una cosa es que usted le diga al navegador que le guarde la contraseña y eso no es una cookie, ya eso es un dato que está guardando el navegador. ¿Sí? Cuando usted ingresa, generalmente esos sitios guardan esa cookie. ¿Sí? Por eso es que esos sitios generalmente le dicen a usted, si usted tiene las cookies desactivadas, de pronto no le servirán algunas funcionalidades de esta aplicación. En algunos sitios pasa eso, ¿sí? Es por eso, porque ellos, o sea, ellos lo hacen por usted, ellos guardan unas cookies que saben que van a necesitar. Esa que les sale de recordar la contraseña es porque cuando usted incluye dentro de un formulario un input de tipo password, el navegador se da cuenta que está haciendo un formulario de logueo, un formulario de autorización. El navegador, al final, cuando usted le da a enviar ese formulario, siempre le va a preguntar, ¿quieres guardar la contraseña? Si usted se acuerda del primer ejercicio que nosotros hicimos, el login lo hicimos sin el password, sin el input password. Esa vez no nos pidió que le diéramos que si queríamos recordar la contraseña, porque eso ya lo está haciendo el navegador. O sea, ya no es una cookie sino un dato que guarda el navegador. ¿Vale? Esa es la razón por la cual eso pasa. Aquí se utilizan los operadores aritméticos tal cual se utilizan en Java, solo que ahí incluyen algunos cambios. En el caso, por ejemplo, de la división, así como se puede utilizar el slash, se puede utilizar la palabra div. Entonces yo puedo decir 5/4 o puedo decir 5 div 4. Y estos son equivalentes. ¿Sí? Igual con el residuo. Yo puedo decir 5 mod 4 o 5 mod 4. Y exactamente lo mismo. Y aquí viene una explicación y la razón de por qué esto en Expression Language se da es porque lo que intentan con Expression Language es desligar esa relación que hay entre el lenguaje de programación y un lenguaje, por decirlo así, técnico, ¿sí? Y llevarlo más hacia un lenguaje natural, de tal manera que usted esté desarrollando y sea como si estuviera hablando. Es más natural para usted decir 5 div 4 que decir 5/4, ¿sí? Al momento de escribirlo. O sea, es como si usted estuviera, vuelvo y les digo, como si usted estuviera hablando al momento de, o como si estuviera escribiendo una carta al momento de programar. Es más o menos lo que hacía el lenguaje como BASIC, ¿sí? Era más como si usted leyera que si estuviera programando. Eso es lo que buscan con este tipo de cambios dentro de Expression Language. Los operadores lógicos aquí, estos sí, todos tienen un equivalente en palabras, en letras. Entonces, el igual se puede establecer como igual, como se hace en Java, o se puede con EQ, que es de equals. ¿Sí? El diferente es, igual que en Java, admiración igual o NE, not equals. ¿Sí? El menor que, el gorrito ese, a la izquierda, o LT de less than. ¿Sí? El mayor que, gorrito hacia el otro lado, pero también con GT, de greater than. Menor igual, los símbolos, o LE, less equals. Y el mayor igual, que es con GE, greater equal. Los de operaciones, entonces el AND puede ser con ampersand, como lo hacíamos antes, o con la palabra AND. El O, pi, o OR. El diferente, admiración o not. Eso significa, es con not. Y hay uno que no tienen, un operador lógico que no se tiene en Java, que aquí sí se tiene y es el operador empty.
que sirve para preguntar si una colección está vacía. ¿Sí? Es un llamado al método empty de una colección, ¿sí? De una lista. Entonces, en el tema de JSPL, que es el tema de la programación en la vista, lo que vamos a hacer nosotros es trabajar con unos tags. Por ejemplo, antes, ¿cómo hacíamos un if dentro de JCP? Teníamos que hacer menor que porcentaje if la condición y la llave, ¿cierto? Y ahí cerrábamos el bloque y metíamos el bloque de código que necesitábamos. En este caso, lo que vamos a hacer es ya no va a ser un código basado en un tag. Entonces, el tag C2.if. Solo para el if. ¿Sí? ¿Qué va a tener él? Va a tener un atributo, entonces miren que ya es muy parecido a HTML, ¿sí? Es un tag con unos atributos, así como input tiene un atributo que es el type, ¿sí? Y tiene un atributo que es el test. En ese test es donde se coloca la expresión que se quiere evaluar, o sea, la expresión que va a darles razón de ser al if. No. ¿Cómo se hacen las expresiones en JCDTL? Pesos, llaves. ¿Sí? Va entre pesos, llaves. Y ahora vamos a hacer uno. Aquí dándoles como un poquito de la teoría. Y hay una cosa importante cuando trabajen con JCTL. El resultado de todo tag se va a almacenar siempre en un atributo que todos los tags tienen, que es el atributo var. Ahí se va a almacenar el resultado de lo que se haga dentro del tag. Por ejemplo, si es un for, la variable lo que va a contener es la variable que itera, ¿sí? Como la parte izquierda del for each. En el caso de un if, acá estará ¿qué? El resultado de la evaluación de la expresión. O sea que será seguramente un true o un false. ¿Sí? Es lo que se tendrá ahí. Entonces, digo. Sobre ese ejercicio vamos a hacer la práctica de JSPL. Vamos a ir modificando la aplicación en las partes donde tenemos JSP, le vamos a colocar JSPL. ¿Sí? Es lo que vamos a hacer. ¿Sí? ¿El de ayer? Claro que sí. ¿Y bien que lo comprimí ayer? En rato. Aló Humberto, buenas noches, ¿cómo te va? Muy bien, sí, señor. Ah, bueno, ¿qué le pasó ayer? Pero no tenía micrófono. Ah, ya. Sí, yo sí lo vi por ahí, pero Estoy ahí medio intentando adivinar. vi que no dijo nada. Sí. ¿Le llegó el ejercicio? Sí, profe, pero hasta ahora lo voy a subir porque, mejor dicho, acaba de entrar y prendí el computador. Ok. Sí, vaya colocándolo porque vamos a hacer una modificación sobre eso. Listo, ok. Vale. Voy a irlo abriendo y vamos a ir modificando sobre el ejercicio. Ah, bueno, se voy a enviar primero a Diego.
abriendo para modificar el proyecto. No, no, vamos a hacerlo sobre ese mismo. Por ejemplo, vamos a ir al crear equipo, a la página crearequipo.jcp. Ok, acá tenemos un option. Ah, no es en el actualizar donde tenemos los sitios, en el actualizar, perdón. Actualizar. Que nosotros lo que estamos haciendo con este if es la parte. Estamos en el actualizar equipo, ¿sí? Actualizar equipo.jcp. Entonces, vamos a ir haciendo el paralelo para que vayamos viendo cómo funciona el tema de JCTL. Lo primero que nosotros hacíamos para imprimir, ¿cuál es el fin? Vamos a modificar y ya no vamos a imprimir la variable selected con JCP, sino que lo vamos a hacer con JSP, ¿vale? Entonces, esto que está acá se va a generar con un JSP. Yo acá, lo primero que veo es que tenemos un string que estamos creando que se llama selected, ¿cierto? Y lo estamos inicializando en comillas. Bueno, aquí hay una cosa importante que no les he dicho y se me iba pasando, y es JSPL, al ser un lenguaje ya puro de scripting, no es tipado. ¿A qué me refiero cuando les digo que no es tipado? No hay tipos de datos. Entonces, una variable, dígame. Que no se me escucha muy bien. Espéreme y miro a ver. Aló, ¿y ahí? Sí, mejor. Vale. Entonces les decía, el JSTL es un lenguaje que no es tipado. Cuando les digo que no es tipado es que no tiene tipos de datos. Por ejemplo, en este caso nosotros en Java tenemos una variable de tipo string, porque vamos a almacenar ahí. ¿Sí? Nosotros en esa variable selected después no podríamos guardar un dato de tipo numérico, porque Java es fuertemente tipado. En Java los tipos se respetan, los tipos de datos se respetan. En el caso de JSTL, como es un lenguaje de scripting, no respeta esos tipos de datos. Entonces las variables, por decirlo así, son polimórficas. Pueden modificar la forma en la que están trabajando. En un momento pueden estar conteniendo un string y después pasar a contener un dato numérico, ¿sí? O luego pasar a contener una fecha, la misma variable, sin necesidad de definirle tipo, porque sencillamente nunca se le define un tipo, ¿sí? Es muy JavaScript, cuando en JavaScript... Aló. ¿Aló? ¿Ahí? No, no, no lo he movido. ¿Ahí? ¿Se escucha bien? Sí, señor. Vale. Entonces, les decía, en el caso de JavaScript, por ejemplo, uno define una variable que simplemente la define como un var y ahí puede meter un arreglo, después puede asignarle un string, después puede asignarle un número y no tiene ningún problema. Lo mismo pasa con JSTL. En JSTL
no se definen tipos de datos. ¿Sí? Simplemente se define una variable y a la variable se le almacena algo. Él es capaz de almacenar lo que uno le envía. ¿Sí? Entonces, para hacer ese almacenamiento, como les digo acá, lo primero que yo me doy cuenta es que tenemos una variable que se llama selected, a la cual estamos asignando ese valor vacío. Entonces, lo primero que vamos a hacer nosotros en JSTL es una variable JSTL, y para crear una variable JSTL tenemos el tag set. Esa variable ese tag c2.set que le piden a ustedes es darle un valor a una variable. ¿Sí? ¿Cómo? El atributo var le vamos a dar el nombre de la variable. ¿Sí? Ahí va a estar el nombre de la variable. O sea, esto que va aquí en var es cómo hacer esto que estamos haciendo. Estamos diciendo que el nombre de la variable es select. Díganme. ¿Sí? Entonces, si yo hago esto, cset y digo var, quiere decir que voy a crear una variable que está, ojo lo que voy a decir, está en el contexto de JSTL, no en el contexto JCP, sino una variable que está en el contexto JSTL y que su nombre es selected. ¿Sí? Quiere decir, cuando yo les digo que está en el contexto JSTL, es que solamente lo voy a poder acceder a través de tags JSTL. Si intento acceder a esa variable desde JCP, no la voy a encontrar. No existe, exactamente. O sea, no es de su contexto, ¿sí? No hace parte de su conjunto, por decirlo así, de variables. Aquí simplemente estoy definiendo el nombre, pero cuando uno define una variable, ¿qué hace generalmente? Él da el nombre de la variable y lo iguala a un valor. Para darle ese valor, tenemos el atributo value. ¿Sí? Y en ese value que le voy a dejar, le voy a dejar comilla porque así está en el otro. ¿Sí? Está tal cual. Y ya hemos definido en esa línea, hemos hecho esta definición. ¿Sí? Entonces aquí me voy a detener y voy a hacer un paréntesis para mostrarles algo. Ven que los tags, por decirlo así, tienen como un prefijo y un nombre, porque todos les he dicho if, ¿sí? Les dije hay un C for each, y en este caso estamos utilizando el token, o sea que hay un prefijo que es el C2 puntos. Les voy a explicar por qué es ese prefijo. Resulta, y no quiere decir que siempre tenga que ser C, ¿no? Resulta que cuando ustedes le dicen C2 puntos aquí y seleccionan un tag, como en este caso seleccioné el set, se les genera una directiva que es la directiva @taglib. ¿Sí recuerdan las directivas cuando yo les hablé, por ejemplo, el page, del @page? Bueno, en este caso es el @taglib. Si no se genera es porque la versión que usted tiene del JSP ya no la necesita. Entonces no los coloca. Pero sí le aparece, el C2 puntos le aparecen en negrilla. Sí. ¿Sí? ¿No se lo hizo? Pues ahí sí está mal, venga. Porque si hay una versión, o sea, hay unas versiones que no lo necesitan, pero, a ver, dígale C, 2 puntos. Ahí están. Memoria, no es memoria, pero colócale alguno. Colócale el set. C2.set. Listo. Ahora mira arriba para ver si se le generó el. No, arriba a ver si se le generó el tag list. Ahí está. ¿Sí? Entonces, dígame. Exactamente. Allá es donde voy. El tag list. Exactamente, tendría que crear la línea. Pero usted no le aparece, seguro que no le aparece.
No, pero coloque el tag. Dele control barra espaciadora. Sí, porque es un tema de memoria. Ya ahora sí. No importa. Si no le saliera, no, es que por eso le digo, ya hay versiones, sobre todo en Java 7, cuando uno ya tiene Java 7, de Java 7 el tag lib. Si no le sale, para que le cambie el prefijo, tiene que hacer la línea. Es la única. Entonces, a lo que voy yo es que, como les digo siempre en el curso, a mí me gusta que ustedes sepan el porqué de las cosas, no simplemente hay una cosa que se llama C2 puntos ya, ¿sí? Ese prefijo se puede cambiar acá. Entonces no siempre tiene que ser C. Si usted quiere cambiarlo, aquí podría decirle, por ejemplo, PLI. Y ya acá abajo, ¿sí? Acá abajo, ya no me va a servir ese C que yo incluí, porque ahora tiene que ser PLI. ¿Sí? Miren, PLI y ahí me están las opciones. ¿Sí? Entonces es simplemente un prefijo que se da. Lo que pasa es que sí es bueno que le dejemos el C, porque internacionalmente ya se reconoce el C como la librería core de JSTL. O sea, siempre que un desarrollador llegue y vea C, ya sabe qué tipo de tags son los que va a poder utilizar. ¿Sí? JSTL, exactamente, JSTL. Entonces, por eso es que es bueno hacerlo, ¿sí? Pero no quiere decir que sea pues, ¿vale? Entonces, ahí, y lo que está haciendo acá, este taglib es colocar un prefijo a algo que se llama un namespace, que es la definición de la librería. Es una URL. Entonces, ustedes ven acá, la URL es java.com/jcp/jstl/core. O sea, es el core de la librería JSTL. Y ahí estarán definidos cómo funcionan esos componentes o esos tags, que pertenecen al core de JSTL. Ahí, eso es lo que uno pensaría, pero realmente no funciona así, ¿sí? Realmente eso está dentro de su proyecto, o sea, dentro del proyecto, no dentro de una librería de su proyecto, que es el servidor de aplicaciones. Si usted se da cuenta, yo creo que ya eso lo habíamos hecho. Si usted mira dentro de las librerías del proyecto, usted tiene inicialmente dos siempre, el JDK, que es la máquina virtual, y el Glassfish, que es el servidor que le asignamos, ¿sí? Dentro del Glassfish ya está este namespace, ¿sí? Sino que es reconocido así. No quiere decir que esto se esté trayendo desde esta URL, porque si no, su aplicación sin internet no funcionaría, ¿sí? Y no es tan así, ¿sí? No es tan así. No, simplemente que recuerde por qué lo hacen así. Recuerde que el nombramiento de paquetes en Java está pensado en algo como eso. Usted en muchas empresas encontrará paquetes que empiezan como, por ejemplo, si el dominio de la empresa es con misgaseosas.com, entonces los paquetes de las aplicaciones de la empresa generalmente empiezan con com.misgaseosas. Y ahí empezarán los paquetes dentro de la aplicación. Eso está pensado en ese sentido, no en que eso esté en una URL en la web. Así lo encuentra dentro del proyecto, dentro del Glassfish, así, con eso lo encuentra dentro del Glassfish, ¿sí? Entonces, bueno, ya les expliqué el tema del tag. Ya tenemos creada aquí está. Lo retomo para que no se me genere diferencia con el de todos. Entonces acá lo voy a retomar con C. Listo, ya yo creé la variable. Eso es esta primera línea y la voy a comentariar. Lo siguiente que hicimos fue saber si esta clave, ¿sí? ¿Sí lo ven? Clave.
era igual a quién, a equipo seleccionado, ¿sí? Entonces aquí ya viene una cosa, ¿no? ¿Clave de dónde viene? Viene de un for, ¿sí? Voy a modificar este for, estoy haciendo el ejercicio cambiando todo el código que teníamos en OSP. A esa parte